Dentes de la 8 de la mañana, 8 minutos. Lo vuelvo a intentar. General Rodríguez, en el Catatumbo. Buenos días, general. Néstor, buenos días para usted y su mesa de trabajo. Cordial saludo para todos. Gracias. General, ¿qué situación tiene como reporte usted esta mañana de lunes? Han transcurrido ya 72 horas largas, larguísimas desde cuando comenzaron estos combates y esta guerra del ELN contra disidentes de las FARC. ¿Qué está pasando, general, esta mañana? Bueno, nosotros mantenemos como Ejército Nacional, Segunda División, y por supuesto con un trabajo conjunto con nuestra Fuerza Aérea, nuestra Policía Nacional, el despliegue operacional. A través del puesto de mando unificado se han priorizado algunas tareas. Primero, lo más importante es seguir salvando las vidas. ¿Qué quiere decir esto? Que la comunidad del Catatumbo que se ha acercado a las bases de operaciones, a las bases militares, ubicadas en Tibú, La Gabarra, El Tarra, San Calixto y Acarí, hemos hecho un plan de evacuación hacia algunos puntos, hacia Cúcuta y hacia Ocaña. Entonces, en ese primer evento, la primera responsabilidad es evacuar y obviamente garantizar la integridad de todas las personas que están en riesgo y que están siendo amenazadas. Lógico, si en este evento hay algún tipo de herido, causa de esa cuestionable, execrable confrontación entre el GAO-ELN y el GAOR 33, pues priorizamos los heridos. Posterior a ello, iniciamos inmediatamente el fortalecimiento del corredor vial, pues el único que hay, Néstor, entre Cúcuta y Tibú. En ese sector estamos con aproximadamente 350 hombres, con el fin de que la movilidad se garantice y al mismo tiempo las caravanas humanitarias con apoyos de víveres que se inició en coordinación con la gobernación a partir del día de la madrugada de ayer, pues obviamente no vayan a tener ningún tipo de inconveniente. Sí, general. Sí, esta andanada, esta cadena de ataques del ELN, que ha llegado a ir golpeando de puerta en puerta, matando líderes sociales, matando desmovilizados de las FARC, que son escenas terribles además. ¿Ustedes nunca la vieron venir? ¿Nadie de inteligencia les alertó en lo que estaba el ELN allí en norte de Santander? Néstor, nuestras agencias de inteligencia siempre trabajaron que de alguna manera se podría generar este tipo de confrontaciones debido a lo que genera el control delictivo del territorio en lo que hace referencia al narcotráfico. Pero establecer efectivamente el alcance de lo que estamos viendo el día de hoy, pues obviamente de alguna manera no pudimos generar con puntualidad este tipo de actuaciones delictivas. General, ¿usted cuándo ya nos estamos desplegando? Porque nosotros estamos en todos los cascos urbanos, sí, en las principales, estamos en Tibú, en los corregimientos más grandes, pero obviamente versus 11 municipios que tiene el Catatumbo frente a los 3.600 hombres, pues parecieran muchos. Sí. Pero realmente cuando general, uno está en este sector de la cordillera oriental... Le pregunto, ¿es cierto que el ELN, por eso le pregunto por informes de inteligencia, trasladó hombres, tal vez 1.000, desde Arauca hasta Catatumbo para iniciar esta guerra? Aún seguimos mirando eso porque no lo podría decir con certeza. Pero eso se ha visto en las dos direcciones. Tanto el grupo, el Frente de Guerra Nororiental, puede apoyar las actuaciones delictivas en Arauca, como el Frente de Guerra Oriental en el sector del Catatumbo. Eso puede darse. Sí. General, ¿cuál es la cifra que usted tiene de muertos en este momento? Y si le pregunto también si tiene cifras de desplazados, de desterrados por cuenta de la guerra. Para el caso de las cifras de los muertos en el PMU de ayer, se habla de 33 certificadas por medicina legal. Pero como usted sabe, el número puede ser mayor. No me atrevería a decir
cuántos porque me puedo equivocar. Pero simplemente estoy hablando de... El gobernador de Santander habla de 80 muertos. Sí, efectivamente. Pero ayer en el PMU... Y la defensora del pueblo habla de 11.000 desplazados, general. Sí, el tema de los desplazados sí es diferente, Néstor. Tenemos a cifras de ayer para el sector del Coliseo en Ocaña teníamos 2.600, a Cari 229, aquí en Cúcuta yo creo que ya vamos por encima de los 2.700 y en Tibú alrededor de los 3.600. Eso nos da un total de aproximadamente 9.100 personas que están siendo desplazadas por estas confrontaciones. Sí. General, ¿el ELN ha movilizado guerrilleros desde Venezuela al Catatumbo para cometer esta ofensiva violenta? En este momento nosotros, por inteligencia, la frontera nuestra es muy permeable. En ese sentido, hemos identificado 54 pasos no formales, es decir, pueden pasar sin ningún inconveniente sobre ese sector, y 4 formales, que 3 están en el área metropolitana y 1 en Puerto Santander. Luego, lo que está preguntándome podría darse sin que nosotros pudiéramos llegar a controlarlos todos. Nosotros tenemos el control de algunos, efectuamos operaciones de acción ofensiva sobre ese control, pero obviamente podrían ellos estar generando algún tipo de movimiento dentro de estos puntos que también podrían ser más. La frontera que yo tengo con el departamento de Norte de Santander y Venezuela son 2.200 kilómetros, entonces no es una distancia menor, y obviamente pueden hacer pasos por diferentes trochas o puntos no formales. General, pero la información de inteligencia que tienen disponible ustedes les permite concluir que sí ha existido un paso de guerrilleros en los últimos días del ELN desde Venezuela a Colombia, más allá de la existencia natural de esas trochas en una frontera tan amplia. Podríamos decir que sí es un comportamiento delictivo que hacen ellos para, de alguna manera, cuando generamos las operaciones ofensivas, ellos de alguna manera evaden este tipo de operaciones cruzando la línea fronteriza. Es decir, el ELN está matando personas en el Catatumbo y luego se resguarda en Venezuela. Es algo que no es nuevo y ustedes también lo saben. En el ejercicio propio, lo que nos corresponde de la defensa de la soberanía, y cuando se realizan las operaciones, pues por supuesto podemos ver que ellos evaden la acción nuestra a través del cruce de la frontera, pero también hay que tener en cuenta que otra de las metodologías que están utilizando ellos es rápidamente evadiendo la ofensiva o el despliegue operacional a través de dejan casi todo o todas sus prendas cuando están uniformados y se cambian de civil, y emplean mucho las casas. Sí. Entonces, no solamente es el cruce de la frontera, sino cómo ellos utilizan otros mecanismos para evitar las operaciones que realizamos en las diferentes áreas de operaciones. General Rodríguez, ¿ustedes tuvieron conocimiento de la alerta temprana de inminencia emitida por la Defensoría del Pueblo el pasado 15 de noviembre, advirtiendo en 28 páginas que lo que dolorosamente hoy está ocurriendo iba a ocurrir? Nosotros siempre nos reunimos con el Ministerio del Interior, y no solamente nosotros, sino todos los organismos tenemos conocimiento de las alertas tempranas, y a partir de ahí pues obviamente ajustamos los dispositivos. Pero en particular, ¿de esa alerta temprana ustedes tuvieron conocimiento en la segunda división? Sí, nosotros, por eso todas las alertas tempranas nos llegan a nosotros. Sí. Y a partir de ahí, pues uno hace o flexibiliza la estrategia. Si bien es cierto, las confrontaciones han afectado a la población civil, sí, en este momento nos corresponde ya generar el mayor despliegue operacional como se ha hecho. Sí, pero... Sí, como hemos recibido... Pero general, respetuosamente le digo, y es clave que lo hagan porque hay que atender la crisis, pero la crisis se pudo evitar. ¿Qué hicieron las fuerzas militares con la alerta temprana de inminencia que conocieron el 15 de noviembre? ¿Qué medidas adoptaron para evitar que esto pasara, que al final no sirvieron? Claro que sí, porque nosotros a ver, recuerde que la capacidad delictiva del ELN está en los explosivos.
Y a partir de ahí nosotros tuvimos combates con ellos y obviamente fortalecimos la presencia sobre el corredor del eje vial entre Cúcuta y Tibú. Pero al mismo tiempo tenemos despliegue de operaciones en el Tarra, en la Gabarra, en San Calixto. Claro, yo no puedo desconocer la pregunta que me está haciendo, y efectivamente, pues la actuación delictiva muestra que ellos, atomizándose y generando esa estrategia de casa por casa, que no fue en los cascos urbanos, sino en los cascos urbanos principales, sino en los corregimientos, generaron en este momento esta crisis que nos tiene desplegados y buscando recuperar el control territorial. Usted tiene toda la razón. Y en ese pero entendido... General, explíqueme, le pido respetuosamente, ¿en este momento hay enfrentamientos entre la gente del ELN y disidentes de las FARC? ¿O es simplemente que el ELN se está metiendo? Es que no sé si estamos hablando de enfrentamientos militares o de ataque de un ejército, el del ELN, a población civil, que es lo que yo tengo entendido aquí en Bogotá, general, que están llegando a las casas, matando, disparándole a quemarropa a gente desmovilizada de las FARC. Sí, ese comportamiento delictivo duró 24, 48 horas. Confrontación, que lo que dice usted está muy acertado, y fue casa por casa, en algunos corregimientos como San Pablo, El Acerrío, San Juancito. Ya sobre esos sectores estamos nosotros desplegando, estamos ya prácticamente sobre esos sectores, con el fin de empezar a generar el control territorial. Y sí fue así como lo está diciendo, entraron casa por casa, que podríamos decir fue un sicariato generado por el GAO ELN contra algunos miembros de las... Eso no es un enfrentamiento de carácter militar. No, es que yo estoy hablando de confrontación. Eso tiene usted toda la... No, estamos hablando de confrontación. Yo no estoy hablando de enfrentamiento militar, porque es que estamos hablando que el ELN viola todos los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, porque eso no tiene ningún tipo de explicación. Personas inermes que sean ajusticiadas, que sean asesinadas en un estado de indefensión. Sí, general, entonces, esta mañana nos contaba aquí en Blue Radio el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, que la responsabilidad de recuperar los cuerpos de las personas que han sido ajusticiadas es del ejército. ¿Ustedes están hoy en la capacidad de ingresar y extraer los cadáveres, general? Sí, ya hemos planeado operaciones en coordinación, porque acuérdese que nosotros no somos policías judiciales ni quienes realizamos los levantamientos de los cadáveres. Esto lo hacemos en coordinación con nuestra fiscalía y obviamente con nuestra policía. Entonces, hemos planeado en algunos sitios, pero... Aló. Le estoy oyendo, general, adelante. Bueno. Entonces, nosotros coordinamos con la fiscalía el ingreso a los sectores donde tenemos ya claro que están los cuerpos de las personas o de los sujetos que tuvieron esas confrontaciones. ¿El ejército colombiano hoy, bajo su mando, allí en norte de Santander, está en Tibú, o el ELN los sacó también a ustedes de Tibú? No, Néstor, nosotros estamos en Tibú. Hay que entender que usted ha visto que y entonces si se hace viral por está en Tibú, ¿por qué el ELN está matando civiles? Perdóneme un segundito, Néstor. Mire, cuando la población civil genera esos videos pidiendo auxilio, nosotros ya hemos hecho muy rápido la extracción de diferentes casos, 4 o 5, utilizando todas las capacidades del ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional. Usted lo habla muy bien. En algunos sectores, porque estamos hablando del municipio de Tibú, hay unas complejidades. Tuvieron ellos la mayor confrontación delictiva, la mayor intensidad de ese primer escalamiento de la confrontación entre el GAO ELN y el GAOR 33 fue en la vía entre Tibú y La Gabarra, en un punto que se llama el kilómetro 25. Sí. Sobre ese sector ya nosotros estamos desarrollando operaciones de acción ofensiva y esperamos mostrarles los resultados
de esta ofensiva militar que nos corresponde a nosotros realizar. Sí, pero entonces no es que general, si algo está quedando claro de esta guerra entre el ELN y ese Frente 33 de las FARC, ¿no es la derrota militar del Estado colombiano? Yo diría, Néstor, que si bien es cierto, asesinaron personas, la manera como lo hicieron, sí nos corresponde seguirla mejorando esta capacidad de reacción, porque no lo esperábamos en el sentido de que fueran casa por casa. Sí estaba advertido, eso por informes de inteligencia, como lo dicen ustedes, la alerta temprana, pero miren ustedes que hicieron fue un sicariato. En este momento el sector del Catatumbo, por el análisis de las capacidades críticas de la amenaza, tiene alrededor de 2.500 sujetos, delincuentes, terroristas, que efectuaron esta confrontación delictiva, que lo hubieran hecho entre estructuras armadas, pero mire la bajeza que terminan generando actuaciones delictivas contra personas indefensas, inermes, mujeres, niños, ancianos. Entonces, en ese ejercicio propio, nuestro comandante del ejército ya nos envió muchas tropas. Estamos hablando de 500 hombres más que ya están desplegados. Nos vienen llegando dos pelotones blindados con el fin de seguir generando mayor cobertura sobre la frontera. No entiendo algo. Si el ejército está ejerciendo allí control territorial, ¿por qué hay más de 11.000 personas que han salido huyendo, escapándose de las balas del ELN, por miedo a las acciones del ELN? Claro, Néstor, es el comportamiento propio de lo que genera que estas estructuras delictivas hayan afectado a la población civil. Y ya, como le decía, el despliegue operacional nos tiene que llevar a generar estabilidad en no más de 48, 72 horas, para que el tema de los desplazados, el tema de las personas que tienen crisis en los diferentes lados, puedan ellos empezar a retornar a sus General, nos toca hacerlo, Néstor. Es todo el esfuerzo que tenemos, todas las capacidades. Y desde aquí yo quisiera que esto que usted nos está anunciando sea cierto. General, una pregunta final. ¿Por qué no hay un solo capturado a estas alturas del ELN? Ya en este momento la estructura, las operaciones nos van a dar eso, Néstor. Es una muy buena pregunta. Eso nos lo van a dar. Y claro que sí lo vamos a hacer. El año pasado el esfuerzo operacional que hicimos contra el Brigado ELN nos dio capturado. Y es en este momento, como el ejercicio propio de la inteligencia nos está mostrando hacia dónde van los esfuerzos operacionales, y claro que los vamos a tener. Vale. ¿Qué hemos tenido? Sí, hemos tenido 14 sometidos de el GAOR que se han entregado, dentro de ellos un menor de edad. Pero tenemos el compromiso de recuperar y de estabilizar el territorio en un tiempo muy, pero muy corto. Pues, general, estaremos pendientes. Le deseo mucha suerte a usted, a los hombres del ejército, en la recuperación de ese territorio. General Rodríguez, gracias. Gracias, Néstor, y gracias por la confianza. Y tenemos toda la disposición, toda la actitud y, como siempre, el compromiso con el pueblo colombiano. Pues es una obligación, nos toca, tenemos que confiar en su trabajo, tenemos que confiar en la capacidad del ejército colombiano. Como decían las abuelas, general, la bendición. Amén. Chao, general Rodríguez, muy amable. Muchas gracias. Es el comandante de la división del ejército que opera allí en norte de Santander. Varias cosas, pues hay que destacar que el general Rodríguez ponga la cara, Néstor, pero la situación grave que se presenta, muy grave en el Catatumbo, ameritaría un vocero del orden nacional, no por menospreciarlo a él, pero sí se echa de menos que no hable el general Cardoso, comandante del ejército, el almirante Cubides, el ministro de defensa. Entonces ponen a frentear al pobre general Rodríguez cuando el asunto supera de lejos la jurisdicción de la segunda división del ejército. Voy a hacer la siguiente aclaración. Hablé hace unos minutos aquí con el ministro de Defensa, en privado. Y le dije lo que Ricardo está diciendo. Le dije, ministro, yo creo que hay que dar
le sugiero que ustedes den una explicación pública de lo que está pasando. El ministro aceptó y convinimos una entrevista que debe ser en cualquier momento. Me dijo, deme un segundo, estoy llegando al Ministerio de Defensa para organizar las cosas. Y dos, Néstor, le agrego otra cosa de lo que dice el general Rodríguez. Pero le agrego Señor, Ricardo, déjeme decir esto. Yo creo, Felipe, que llegará el momento en que nosotros tenemos que pedirles cuentas a los señores militares por lo que pasó en el departamento de Norte de Santander. Aquí hubo una gran falla de inteligencia. El ELN movilizó centenares de hombres desde Arauca para llevarlos allí a Norte de Santander. Y desde Venezuela, lo confirma, lo reconoce el general Rodríguez. Pero eso, Felipe, lo haremos en el momento en que termine esta crisis humanitaria. Yo quiero ser sincero, mi corazón, mi cabeza, mi cuerpo, mi olfato me dicen, hoy es día para preocuparse por las víctimas. Así es. Después hablamos, Felipe, de las responsabilidades. En el momento en que pasemos esto, hay 11.000 personas que están perdiéndolo todo. 11.000 personas, Felipe, que es mucha gente. Hay 80 personas asesinadas, por lo menos 80, que es mucha gente. Después de que atendamos esto, pasamos a la etapa de responsabilidades. Sí. Pero sabe que yo quedé muy preocupado con la entrevista del general Rodríguez, Néstor, porque uno los percibe, o yo por lo menos lo percibí, como maniatado, como que no puedo, como que vamos a tratar, ¿no? Es que también hay que ver, es decir, los militares no se mandan solos, Néstor. Los militares los manda alguien. ¿Quién los manda a los militares? El comandante en jefe de las fuerzas militares y el ministro de Defensa. Entonces yo sí, a diferencia suya, y se lo digo con respeto, yo no llamaría a esas responsabilidades a los miembros de las fuerzas militares. Yo llamaría a la responsabilidad al comandante en jefe de las fuerzas militares y al ministro de Defensa. Bueno, Felipe, espero tener al ministro de Defensa aquí en cualquier momento. Son las 8 de la mañana, 30 minutos. Pero Néstor, no, yo creo, en este caso estoy totalmente con usted, lo que usted dijo es parecido a lo que yo intenté decir y tal vez lo dije mal, pero creo que hay que concentrarse en la atención. Aquí hay una situación humanitaria crítica. Correcto. Claro que hay unos responsables a los que les tenemos que pedir cuentas, pero se las pedimos cuando superemos la situación humanitaria, Felipe, porque hay unas personas que están sufriendo. No está en mí, como lo saben los oyentes, la indulgencia. Pero en este momento, y no por indulgencia de carácter política, me parece que por razones humanitarias tenemos que pensar y ayudar a la gente que necesita la ayuda de Colombia en este momento. Así es. Y estoy de acuerdo en que aquí hubo unos errores militares gravísimos, y hubo unas negligencias, y hubo errores de inteligencia militar. Todo eso, padre, Néstor, es claro. De acuerdo, pero le hago una pregunta. Yo de eso me ocuparé después de que salgamos le hago una de pregunta, la crisis de hoy. Pero eso que usted está pidiendo no significa tomar posesión del territorio otra vez, no significa garantizarle a las personas que puedan volver a su casa, y eso es una cosa que tiene que hacer el Estado. Es que por eso es que el territorio es lo que se está jugando allí en este momento. Que hoy pareciera no tener control el Estado colombiano. El territorio con 52.000 hectáreas de coca, ¿no? Que todo el mundo quiere mirar para otro lado, como si eso no fuera por lo que están precisamente disputándose el control, el ELN y los disidentes de la FARC. O sea, es que a mí me parece que, de acuerdo que estamos en una crisis humanitaria, hay que pensar en las víctimas, hay que recuperar el control, pero pensando en que el origen de los problemas está ahí, y nadie habla de eso, que es la coca y el corredor estratégico. María Consuelo, en eso usted tiene razón. Venezuela, pero esta es una guerra de Néstor, trajeticos, los del ELN y los señores disidentes de las FARC. Claro que están peleando por coca. Fueron socios en algún momento, se pelearon porque hicieron operaciones conjuntas hasta hace no mucho tiempo. Así que la única forma, Néstor, de recuperar realmente control territorial en el Catatumbo es cambiando de fondo la estrategia de paz total. La estrategia de paz total en el Catatumbo es un fracaso total, y con una medio negociación o una negociación suspendida o quizá con un eventual cese al fuego es absolutamente imposible que una estrategia de consolidación territorial
legal por parte de la fuerza pública sea exitosa. Muy bien. Atención, acaba de renunciar el ministro de Comunicaciones, es Mauricio Liscano, primero de los ministros que se va por razones de carácter político. En segundos ampliamos, y hay graves problemas de movilidad esta mañana, muy graves, en el centro de Bogotá. Hay una manifestación de vendedores de plazas de mercado que dicen incumplimientos del distrito en promesas sobre proyectos productivos. 8:33.